esto ahora. Cuando hacemos esta ligación dijimos esta puede ser en un tubo. Y esta de aquí, ahora ¿cómo le hacemos? Porque aquí nosotros en un tubo hicimos lo del corte con las enzimas de restricción. El corte se hace igual, el producto de PCR se pone en la enzima de restricción, se deja a cierta temperatura y en ese tiempo la enzima lo va a poner. Y aquí mediante un gel lo probamos. Pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer para tener ese producto de PCR? Tenerlo limpio en el tubo. Pues si entonces hablamos acá de PCR, una muestra la corrimos y otra la tenemos aquí que la podemos usar para ligación. Pero acá podremos usar lo que nos quedó de la reacción del corte, usarlo directamente aquí. No. Lo más común es hacer, cortamos el gel. Y atento a las clases. extraemos ese pedacito y se Eso es algo muy simple porque el gel es como una gelatina, se ponen unos bumpers, se calienta, se centrifuga y O sea, cortas la celdita, la pones en un tubo. entonces ya vamos a tener esta opción. Y ahora entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos aquí y ya verificamos, hay que ligarlo a un vector. Por ejemplo, que sea ¿Es el que traes puesto? ¿Eh? ¿El de ayer? entonces lo hago un poco más representativo en esto de aquí. Si esto nosotros lo vemos de esta manera, esto es un ejemplo. Cuando lo cortamos, el producto de PCR, aquí lo que queda extendido, le pongo por ejemplo adenina y citosina y acá le pongo adenina y timina. Entonces el vector debe de tener las secuencias complementarias. ¿Cómo hacemos que el vector tenga las secuencias complementarias? Entonces, si esto se cortó con enzimas de restricción, el vector también se tuvo que haber cortado con las mismas enzimas de restricción. ¿Sí? El vector originalmente estaba cerrado. Entonces, aquí tenemos este, que era el producto de PCR, y además vamos a tener por acá el vector, y de los dos vamos a hacer la extracción. No, es que ese no termina. Pues ese no ¿Sí? termina con la. Entonces, este proceso aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamarían este proceso, chicos? No le está agregando. Donde lo vuelven a poner.
dos simples, esta y esta otra. Quiero preguntar, porque no sé, no me queda muy claro qué es un vector. ¿Qué es realmente? Un vector. Esto es una bacteria que aquí tiene su DNA genómico. Pero además del DNA genómico, hay muchas bacterias que tienen un DNA plasmídico, que es un DNA mucho más pequeño. Esto es de millones. Sí, de millones. Este es de 3.000, 10.000 pares de bases. Y las bacterias normalmente en los plásmidos tienen características muy especiales. Resulta que ahí tienen resistencia a un antibiótico, resistencia a un metal pesado, producción de un antibiótico, le da características especiales. Entonces, el miserable ser humano lo que hizo es estos plásmidos, nosotros los modificamos para poder meter dentro de ellos lo que nosotros queramos. Las cualidades que... ¿Mande? O sea, meter como lo que se ocupa que haga la bacteria. Por ejemplo, aquí en un sitio de clonación múltiple, lo veía David el otro día, él estaba viendo el vector que usamos y lo pueden encontrar en internet. Un vector natural, lo que se le hizo es, se le puso muchos sitios de corte de muchas enzimas, para que según la necesidad que tú tengas aquí, con cuál enzima hayas cortado, tengas aquí 10 sitios de corte de enzimas, 20 sitios de corte, que son secuencias normalmente de 6 nucleótidos que las enzimas detectan y cortan. Entonces, esto es un vector, es un DNA plasmídico que el ser humano modificó para nosotros poderlo utilizar y poderlo manipular. Y esos vectores los compramos, hay personas que los hacen y los regalan. Los más eficientes son comprados porque podemos decir que ya vienen optimizados, ¿no? Digamos que los difíciles vienen de esta manera, los fáciles vienen de esta manera, los comerciales suelen venir con esto, porque esto incrementa la posibilidad. Tan solo imagínense el trabajo que nos ahorra. Tenemos el producto de PCR y lo ponemos a ligar con el vector y ya. Mientras que si nos dan esto, hay que cortar, como aquí, hay que cortar el vector, hay que hacer la purificación, hay que cortar el producto de PCR. ¿Sí? ¿Más o menos ya? ¿Sí? Entonces, nosotros aquí hacemos la ligación, el intento de ligación y esperamos que en la ligación haya ocurrido eso, que fue parte de lo que estuvimos haciendo ayer en la práctica. Bueno, no la ligación, en la práctica nosotros partimos de que esto ya lo teníamos. Aquí lo puse doble para que se vea esto, chicos. Aquí les representaba, aquí están los sitios donde se cortó la enzima y el vector los debe tener complementarios. Por eso aquí lo pongo lo negro es parte del vector y lo rojo es parte de su producto de PCR cortado, ¿sí? Pero aunque lo represento con una línea, todos son de doble, ¿sí? Entonces ahora nosotros tenemos que esto, que fue como los tubos que les dábamos como el P7, P11, hay que probar si realmente se hizo la unión o no. Porque si nosotros cualquiera de estos dos lo vemos, si eso lo vemos en un tubo, va a haber algunos que sí se ligaron y otros que no se ligaron. Por eso es que hay que probarlo en hacerlo, ¿sí? Entonces, de eso que nosotros tenemos aquí, ahora es que tenemos que intentarlo meter a una bacteria. Esa será
eran las opciones que poníamos el otro día. ¿Esto cómo lo podemos meter a la bacteria, muchachos? ¿Cómo lo hicieron ustedes? No cambies su temperatura. Choque térmico, y alguien, no me acuerdo si en el manual está otra posibilidad además del choque térmico. ¿No está? Se llama electroporación. Están estas dos, el choque térmico por lo que ustedes hicieron. La electroporación en lo que consiste es, así como ustedes pusieron las células y el plásmido, en la electroporación se hace exactamente lo mismo, se pone en un tubo, pero es un tubo especial que tiene una parte metálica, el tubo, y se mete un equipo que da eso, da un choque eléctrico por milisegundos, pero son miles de volts, no me acuerdo ahorita, pero son miles de volts. El choque térmico hace que los poros se abran y se cierran y el DNA puede entrar. El choque eléctrico hace exactamente lo mismo. Ese choque por milisegundos hace que los poros se abran y se cierran y pueden entrar, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener diferentes posibilidades de células que eran como las que veíamos el otro día. Vamos a tener las células, todas tienen su DNA genómico. Y vamos a tener algunas células donde entró el vector que nunca se ligó y el vector que sí se ligó. Entonces, cuando nosotros esas células lo ponemos a crecer en un medio de cultivo con antibiótico, lo normal, no lo que nos salga a nosotros. ¿Qué sería lo normal? Que eso pudiera crecer o que eso no pudiera crecer. No crece. ¿Eso podría crecer? Sí, podría crecer. Porque ambos plásmidos tienen un gen de resistencia al antibiótico, independientemente si tiene el inserto que nosotros queríamos o no. Entonces, estas bacterias van a crecer. ¿Qué va a pasar con estas bacterias de aquí? ¿Van a crecer o no van a crecer? También van a crecer. Y entonces aquí no puse la tercera opción, que cuando ustedes intentan hacer esto no haya entrado nada. Entonces esa última no va a crecer, ¿sí? Porque todas las cajas tienen LB, que me lo ponemos por acá. Entonces tenemos esta opción. Es un diablito. ¿El qué? A ver, ¿qué nos salió? O sea, crecieron todos.
¿Cuál fue la conclusión de por qué creció en todos? ¿Hay los posibles? ¿Cuál es? Resistencia. Hay esas dos posibilidades, ¿no? Es que el antibiótico no sirve, por eso incluso las bacterias en las que no le pusieron plásmido crecieron. Hubo otra caja donde no tenía antibiótico, a esa con mayor razón iban a crecer. Pero esa es una posibilidad, que el antibiótico no sirve, entonces no selecciona entre estas y estas. ¿Sí? Pero está esa otra segunda opción que decía. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? O sea, A todo ver, creció todo. me quedé que algo les iba a decir de acá. Creo que sí. Pensé que no va a ser así. Ay, Fíjense, este es un ejemplo muy específico que no se los voy a poner ahí. Estos vectores que son vectores comerciales, por aquí ya suelen tener pegado parte del proceso enzimático que ayuda a que esto se ligue. Es común que ya vienen así. Entonces, cuando eso sucede, el vector solamente se puede cerrar si esto se liga. Si esto no se liga, el vector no se cierra. Y entonces aquí tenemos ese cuarto caso donde si entró un vector que está abierto, vamos a poner, estos vectores se llaman vectores TA, porque el PCR tiene adenina y el vector tiene timina, eso se llaman vectores TA. Entonces, para que este se represente, aquí, este sería un vector TA. Cuando esto está así y no se metió nada ahí dentro, el gen de resistencia que tiene no es funcional porque el vector no se cerró. Entonces, cuando eso se pone a crecer, sucede también eso, porque el gen de resistencia no es funcional. ¿Sí? Entonces, ahorita de hecho la práctica nosotros la llevamos, bueno no, aquí vamos más avanzados que esto, ahora de aquí. ¿De cuál de estas opciones se supone que debemos de? Ahora lo que queremos llegar es al punto a donde tengamos esto purificado, este es nuestro objetivo. ¿En cuál de estas es en la que podemos encontrar eso? En esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de esa? De ahí. que no tenga resistencia. Ah, en este, sí. Ustedes lo que hicieron es que pusieron No se ve. No se dividió. a crecer en medio, según con antibiótico, que ya vimos que al parecer no funciona. LD más antibiótico. Y esto lo pusieron a crecer en el programa superior del 37. ¿Por cuánto tiempo? Van a ser más o menos 24 horas. ¿Con qué intención nosotros hacemos eso de ahí, muchachos? Para que si nosotros agarramos un poquito de esta colonia y nosotros intentáramos extraer el plásmido, sería muy poquito. Lo que hacemos es, al tenerlo en una colonia, imagínense una colonia, al ponerlo en el tubo, o lo que ustedes hicieron, no tomaron una colonia, tomaron un poco, rayaron toda la caja y pusieron esto. De ese poquito se va a hacer muchísima cantidad de células. Muchas células son las que van a tener aquí. Ahora que ya lo tenemos aquí, ¿qué es lo que sigue? Vean su práctica. Ahora sí, ¿qué sigue? ¿Una qué, perdón? Selección. Otra extracción. Extracción.
vean en su manual en qué consiste la extracción de DNA plasmídico. Pero eso, mamá. Por sí, bueno, me traigo que dice. Vean si eso es algo también muy pequeño, o en ese caso sí hay que hacer un proceso un poquito más elaborado. Ella es más elaborado. Ahí sí es más elaborado. Ahí sí es una serie de tiene pasos que de centrifugar, centrifugación, hay que solución romper las células, y así como cuando hicieron la extracción de DNA, pues hay que pasar por diferentes solventes, separar la fase, la pastilla. Ahí sí es un proceso de extracción de DNA. Sí, porque quieres ya algo más pequeño que lo otro, ¿no? El genómico pues era muchísimo, y aquí ya quieres algo muy... No, pero es algo relativamente, porque al final es extracción de DNA. Ah, bueno. Pero ese proceso, ya después lo veremos cuando vamos a esa parte, cambia un poquito, porque ahora no nos interesa el DNA genómico, nos interesa quedarnos solamente con el DNA plasmídico, porque cuando hagamos la extracción es esto, quedó aquí en la caja, pero la bacteria tiene su DNA genómico. Entonces, si hacemos la extracción de DNA genómico, pues eso sería lo que extraemos. Esa técnica lo que consiste es que solamente nos quedamos con el DNA plasmídico. Y cuando hacemos la extracción del genómico, ¿puede venir incluido el plasmídico? Sí, pero suele ser muy poquito, que por ejemplo ustedes no lo vieron, bueno, no lo vieron, las bacterias que usamos no parece que lo tienen. Pero puede ser que ahorita cuando hagamos la extracción de DNA plasmídico nos salga un poquito de DNA genómico. Sí, eso es algo relativamente. Entonces, esto hacemos, es un protocolo de extracción de DNA plasmídico, y eso nos va a quedar en un tubo de DNA plasmídico. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a comprobar que ahí está lo que nosotros queremos? ¿Cómo lo comprobamos? O sea, esto es lo que está dentro del tubo. Nos queda una solución con eso. Lo que nosotros queremos comprobar es, primero, que esté el plásmido, pero además que el plásmido tenga inserto. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos para acá. Entonces, eso lo vamos a poner en un gel. Donde siempre tenemos nuestro marcador, y el DNA plasmídico, aunque todo es de un tamaño, lo vamos a ver como 3 bandas. Porque alguien ya lo dijo en uno de sus presentaciones. ¿Por qué el DNA plasmídico lo vemos como 3 bandas? ¿Quién lo dijo? Yo digo que sí, ¿ves? Por cómo se corta, ¿no? ¿A qué te refieres con cómo se corta? Pues está como el dibujo de acá. Hay una parte de este lado, el línea plasmídico, y el línea del otro lado. ¿Qué me dices? Se los reservo con esto. Qué bueno que se lo gusta. ¿No es por su enrollamiento? ¿Es por qué? ¿Su enrollamiento? Por su enrollamiento. Nosotros nos imaginamos esto como un DNA plasmídico. Una parte cuando va corriendo puede ir así. Otra parte puede Eso ir yo lo dije. Otra parte puede ir así. Y otra parte súper mega enrollada. Otra parte puede ir así. Entonces, cuando eso se corre, se llama el grado de enrollamiento o empaquetamiento, hace que se vean. Ahí yo les pongo 3, pero algunas veces se llegan a ver hasta 4 bandas. Por eso, con alguien había platicado de eso, por el tamaño. Alguien puso que el tamaño de los RNA ribosomales del RNA era de un cierto tamaño. Sí, que está gigante. Y la duda es, ¿por qué el tamaño? Pero aquí se ve en el gel de un tamaño que no corresponde al tamaño que debe tener.
Por eso. Enrollamiento. Ah, Porque ok. puede estar muy plegado Sí. o puede estar... Porque cuando vemos un producto de PCR, ¿por qué el producto de PCR esperamos un tamaño y sí vemos un tamaño esperado? Porque es algo pequeño, pero que está lineal. El plásmido no está lineal. El plásmido está, el hecho de que esté cerrado permite esos grados de empaquetamiento. ¿Sí? Entonces, de este tubo que teníamos aquí, hicimos este. Es nada más la intención. Aquí nada más vamos a saber que el DNA plasmídico está bien. Esa fue la única información. Ahora lo que nosotros queremos probar es de ese mismo tubo. Ya sabemos que aquí hay DNA plasmídico, que el proceso de extracción nos salió bien. ¿Cómo probamos que ahora ese plásmido que extrajimos y que tenemos aquí, adentro tenga el inserto? SR. PCR. Y había otra que era de digestión enzimas, algo así. Sí, digestión con enzimas. Digestión con enzima también estaba. Consecuencias. Ajá. Entonces, una opción es O sea, PCR. ¿Y qué oligos vamos a usar, chicos, Los para extremos. aplicar esto? ¿Mande? Pues los extremos de nuestro gen. Fíjense, aquí estamos hablando de un PCR para aplicar esto. Este producto de PCR que hay aquí es exactamente el mismo que ella. Entonces, los oligos con los que hicimos, a partir del DNA, hicimos el PCR, son los mismos oligos que podemos usar para que amplifiquen bien. Y uno va a pegar aquí y otro va a pegar aquí. Y es exactamente, nos va a dar el tamaño de lo que intentamos meter. Pero además de eso, es muy común que los vectores comerciales te dicen, para probar tu inserto, ellos te regalan con el kit unos oligos, uno que pega aquí y uno que pega acá, que quedan por fuerita del producto de PCR, pero prácticamente va a amplificar lo mismo. Porque si esto tenía 1500 pares de bases, el producto de PCR lo deben tener como 1500 pares de bases. Si estos pegan un poquito por fuera, quizás este pegue 50 antes y 50 después, entonces al producto de PCR le agregan 50 antes y 50 después, 100 más. Eso es lo que esperaría. ¿Sí? Entonces, esa es una opción. Y eso, aquí viene el gel emocionante. ¿de qué? ¿Qué no lo entiendes? La parte de... O sea, aquí tienes tu gel de la extracción, la viste que sí. Luego, ¿qué hace? Polvo grasoso. O sea, ¿Allá? depende de lo que hagas después. La PCR para ver si tenga... Haces PCR Para que plasmidos se y tiene que salirte igual que la PCR de ella. No. O sea, los oligos que utilizas son los mismos que utilizaste en la primera PCR para que se hayan por el mismo proceso. Pero que tienes en esa PCR entonces. Entonces aquí, cuando nosotros sacamos este PCR, aquí, si este es de 1500 y nosotros esperamos un producto de PCR de 1500, pues nos debe de dar exactamente. Si usamos estos otros, por eso aquí le puse PCR con oligos del vector. Este, si lo aplicamos ligeramente, nos puede dar un poquito arriba, porque amplifica un fragmento un poco más grande. El que oligos usen, algunas veces el vector sí los tiene muy pegados a donde inicia el inserto, otros los tienen un poquito más alejados. Eso va a depender, ¿sí? Pero lo verían, incluso puede hacer
que estos los vean como dos iguales. Aquí yo estoy poniendo una diferencia mínima y puse como si fueran 100 adicionales. Puede ser que sean menos de 100. Y en un gel, muchas veces 100 hasta 200 no alcanza a ser perceptible. Profesor, el PCR que salió ya del primer fragmento, ¿te tiene que salir igual al último? Sí, ¿Sí, verdad? exactamente. Sí. Simplemente que aquí lo teníamos libre. Allá cuando decimos ya es para... Aquí el PCR fue para replicar algo del DNA genómico que tiene millones. Aquí él fue para replicar ya dentro del vector. Ah, ok. Sí, o sea, después de probarlo, pues ya lo queremos otra vez acá. Ah, ok. Y la otra opción que tenemos es usar enzimas de restricción donde esto nosotros lo tratamos. Entonces sería como pues sí. Con enzimas de restricción. Lo vamos a cortar y se va a liberar. ¿De qué tamaño va a ser esto que se libere? Podemos volver aquí a lo mismo. Hicimos un PCR, después aquí cortamos con enzimas de restricción y después lo ligamos. Estas mismas enzimas de restricción que usamos aquí, así como los oligos, las podemos volver a usar acá. Exactamente las mismas como los oligos. Si con eso lo metimos como los oligos, aquí con las enzimas, con eso lo metimos, con eso lo sacamos. Entonces, aunque esto al cortarlo cuando ustedes esto lo rompan, pues se va a separar en el vector y en el inserto. Cuando ustedes de aquí fueron esta y esta opción. Cuando esto ustedes lo carguen aquí, la prueba final. La invito a poner cómo se vería en el gel el resultado final. Cuando esto, ¿cómo se vería? Sí, chécalo, revísalo. Nomás de que no te pongas rojo. Nadie la vea, todos lo a otro lado. Ay, Cierren los ojos. Cierren los ojos, no, se van a dormir. ¿Cómo quedaría No me vean. pasando el inserto? No me vean. Y brinca de la pantalla. Quedaría igual.